hay héroes en todas partes. Y yo me siento orgulloso de tener muchos al lado. Los periodistas han sido fundamentales, tanto en la cobertura allí, en las situaciones más complejas y difíciles, como en los operativos, en las noticias, en la transcripción permanente de lo que ocurre. Y aquí está Alejandro Linares Mendoza, que tiene 40 años. Tú no estuviste en el terremoto del 67. No, pero me lo han contado. Me lo han contado. Porque obviamente mis familiares... Alejandro, pues tú parece que tuviera menos. Claro, ¿no? Y por fortuna. Por fortuna, claro. Pero sí tengo entendido que el terremoto del 67 fue muy duro, no solo en términos de daños materiales, de infraestructuras perdidas, sino también en términos emocionales. De hecho, mucha gente de esa generación recuerda a la perfección en dónde estaban, qué estaban haciendo, con quién estaban. Es decir, se trató de un incidente que los marcó de por vida, como seguramente lo que hemos vivido desde hace más de una semana hasta hoy nos va a marcar a los de esta generación también de por vida. Sí. El día siguiente del terremoto en el programa yo invité a Ricardo Ríos para hablar, el primer impacto, del recuerdo del de 1967. Porque ese recuerdo servía para la gente que estaba en medio de la tragedia. Bueno, ¿y qué hago? ¿Subo para mi casa? Correcto. ¿A quién llamo? ¿Cómo procedo? Y yo recordaba que nosotros nos fuimos para la bomba de las Mercedes. Claro, sí, Toda sí. mi familia en carro. Estuvimos allí durante 15 días. Porque imagínate tú las réplicas. Claro. En este ha habido más réplicas. Claro, Este terremoto es el más grande que hemos tenido en la historia. De hecho, hay un trabajo bien interesante, un reportaje, un trabajo periodístico bien interesante que indica que Venezuela no vivía un evento como el que estamos viviendo ahora desde hace 100 años o más. Es decir, ha tenido que pasar un siglo, probablemente más de un siglo, para que nosotros vivamos un desastre natural de este tamaño, de esta magnitud. Por cierto, aquel desastre, el de hace un siglo atrás, también fue un terremoto y también devastó a la capital, a la ciudad de Caracas. Claro, en esta ocasión tenemos el agravante de que no es nada más Caracas, porque ciertamente en Caracas se nos cayeron varias edificaciones, nada más en el municipio de Chacao se nos cayeron 4, pero también tenemos que tomar en consideración lo que ha sucedido en el Junquito, lo que ha sucedido en San Guarena, Bernardino se cayeron lo como que ha 5, sucedido en San el Paraíso. Y bueno, evidentemente la zona cero de la tragedia, que es el estado La Guaira, ¿no? Ahora tú señalas, fíjate, ¿dónde se cayeron los edificios en el 67 y dónde se caen ahorita? Es correcto. Eso habla de que esa zona construida ahí tiene problemas, ¿no? Pero ¿qué pasó con el terremoto del 67 que se nos olvidó? Sí, sí. Sí, Probablemente... porque en La Guaira, yo recuerdo la mansión Charaima, porque ahí vivía Museo de la Caballería. Y no solo fue Caracas la afectada. Sin embargo, al pasar de los años, bueno, vemos que en zonas similares ocurren de hecho, tragedias fíjate, parecidas. Hay un dato curioso y lo soltaba hace unos días atrás el alcalde de Chacao, el señor Se ha portado Gustavo bien, Duque. Sí, claro. Ha hecho una buena gestión de la emergencia. Él decía que en el terremoto del 67, no el edificio Petunia, sino el que estaba al lado del Petunia, había resultado afectado. Entonces, y el Petunia también. Él decía que curiosamente, en ese mismo espacio, en ese mismo terreno, 2 edificios contiguos sufrieron daños, uno en el 67, otro ahorita, y que por eso era necesario o es necesario hacer una revisión del terreno, hacer una revisión de las normas de construcción y de todo este tipo de permisologías, ¿no?, que se le da a la gente para poder construir. De tanto ver cosas, ¿no? Veía un ingeniero que decía, ¿por qué el edificio aquí se cae y el que está al lado no? Porque parece que estos terrenos son construidos en especie de olas. Entonces, la física, él hablaba de la física.
Lo cierto es que yo no le veo mucho sentido, fíjate, no a la corrección que es necesaria, tienes que corregir. Lo que no le veo mucho sentido es a la gente que empieza a revisar las cosas y lo hemos visto en los fake news. Es insólito, Sí. fíjate como periodista, que en medio de la tragedia tú veas laboratorios, gente dedicada a fregar a este o al otro, que dicen mentiras para conseguir likes. Fue Wow. muy delicado, Kiko, muy delicado, y esto hay que decirlo por un tema de responsabilidad y de ética. Fue muy delicado lo que se corrió, esa ola que se corrió sobre un supuesto tsunami Bueno, ahí lo allá ves. en el estado La Guaira, horas después, un día después de ocurrido el terremoto, porque eso no solo generó zozobra en la población que vive allí mismo en La Guaira y que en este momento es la más afectada, generó zozobra incluso en la ciudadanía del resto de Venezuela que no necesariamente se vio afectada, pero además supuso en algunos casos problemas para la coordinación del trabajo, para la coordinación de los rescatistas que estaban intentando llegar allí a la zona del desastre para precisamente brindar auxilio, ¿no? prestar ayuda. Entonces sí, eso hay que decirlo con mucha responsabilidad. Las noticias falsas han sido contraproducentes en medio de esta tragedia que ya de por sí es dolorosa. Por eso creo que como periodistas el llamado que tenemos que hacerle a la ciudadanía es que no se guíe por cualquier persona que vea en las redes sociales, que no se guíe por cualquier cosa que vea en X, en TikTok, en Instagram, que se guíe por los canales oficiales y también por los periodistas o los medios reputados, que son los que se encargan de recibir la información, acopiarla, consolidarla, validarla, y después de validada es que se retransmite. Ya vamos a seguir, Alejandro, conversando, pero vamos al corte.